Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. 32 minutos, seguimos en Combinación Clave, ya estamos conversando sobre temas. De hecho, claro, entró Jorge Ramírez, que lo aprovechamos de saludar, de Libertad de Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, algo consternado, pero sí, pero es que es ex alumno de la Universidad Católica, entonces vienen fresquito con los datos. Igual que Max Ravés, de la Fundación Jaime Guzmán, que nos acompaña, que también es fue alumno de la Católica, es abogado, sí, salió de Derecho. Jorge es cientista político. ¿Cómo estás? También algo desanimado, la verdad, por la derrota del gremialismo en la Universidad Católica, pero bueno. Bueno, entramos conversando con el tema del tiro, que lo tenemos fresquito, y quiero mencionar a Daniel Cerda. Daniel, muchas gracias. Yo decía que yo no me acordaba y que a lo mejor era el primer presidente de la FEUC bien de izquierda que había, y él me dice, ojo, es el tercer presidente FEUC de izquierda, y nombra a Rafael Echeverría el año 68, Álvaro Ramis el año 98, que es seguramente los gestos que me estaba haciendo Jorge de afuera del estudio, y ahora Daniel Ojeda ahora, que claro, que es de la lista Crecer. Así que gracias, Daniel, por los datos. Me imagino que eran los que me querías decir a través del vidrio, Jorge, yo no te entendí. Sí. Ya, perfecto. No, ilustrar un poco también como para poner los elementos de contexto, más o menos, qué es Crecer. Crecer nace el año 2010 como una plataforma de estudiante izquierda que involucra a hartos colectivos. Por eso ellos se hacen llamar plataforma. No es un movimiento genuinamente orgánico, como lo es el movimiento gremial, Solidaridad. Y uno más o menos entiende el concepto porque en la FEU, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, hay varios movimientos que operan de la misma manera. Lógica, claro. Por ejemplo, Melissa Sepúlveda, ella siempre se encargaba de decir, yo represento un colectivo, yo pertenezco a esto, pero represento a todo este colectivo, y lo decía varias veces. Ahora, dentro de Crecer, los colectivos más hegemónicos, los movimientos más hegemónicos son, por un lado, la UNE, que es la Unión Nacional Estudiantil, que es un movimiento que surge de algunos descolgados de la movilización del 2011, por ejemplo, Sebastián Farfán, que eran unos líderes no tan conocidos como Giorgio Jackson, como la Camila Vallejo, pero con un acento algo más radical. Ellos hicieron un trabajo súper silencioso en la UNE y llegaron y controlan la mayoría de las federaciones del territorio nacional. Y por otro lado está el FEL, que es el Frente de Estudiantes Libertarios. Entonces, perfecto. Para que el auditor se haga una idea, si uno tiene como el arco político de la izquierda y la derecha en el mundo de la izquierda o en la órbita de la izquierda, lo más de centro en la Católica en este caso sería NOW, que es el movimiento Giorgio Jackson, y que tiene su prolongación en la política nacional en Revolución Democrática. Exactamente, ¿ya? Y que uno asociaba inmediatamente, y ellos siempre decían, oye, no, pero uno tendía a asociarlo con la nueva mayoría. Bueno, es que ellos a tomar una posición de colaboración crítica con el gobierno de la nueva mayoría. O sea, ellos colaboran, pero a la vez son críticos. Hay muchos miembros del NOW, de Revolución Democrática, ex-NOW, que trabajan en el gobierno. Partiendo por Sebastián Crispi, que fue el primer presidente del NOW. Yo creo que el NOW tuvo una cierta evolución, porque el NOW partió y se autodefinía como un movimiento centro-izquierda y tenía militantes de partidos de la Concertación, de la nueva mayoría. Desde la DC hasta el PS. Crispi militaba en el PS en ese tiempo. Claro. Gente muy vinculada a partidos de la Concertación en ese entonces, pero fue evolucionando, yo creo, a posiciones más de izquierda. Luego tienes a la izquierda de Revolución Democrática, ahora entró en la Católica la izquierda autónoma, aunque no entró tan fuerte. Izquierda autónoma. No ha entrado tan fuerte hasta el momento. Ojo, izquierda autónoma es el movimiento de Gabriel Boric, y que tiene una representación amplia en la Universidad de Chile. Yo iba a preguntar si había izquierda autónoma en la Católica. De hecho, eligieron un par de consejeros territoriales que es como los diputados, por decirlo así, en el gobierno universitario. Entonces, a la izquierda de esos dos movimientos se encuentra Crecer, ¿ya? Que es el FEL con la UNE y otros colectivos más chicos. Y es bien raro porque en el fondo veníamos saliendo de una federación, una conducción gremialista, y bueno, y hay cosas que son bien interesantes de analizar desde el punto de vista de que el debate político universitario se polarizó mucho, a propósito del debate nacional también. Yo creo que el debate en torno a la gratuidad hizo que los estudiantes de la Católica se abanderizaran por una u otra posición, pero de manera súper radical, porque también hay muchos estudiantes de la Universidad Católica que podrían eventualmente ser sujetos del beneficio de la gratuidad, versus otros estudiantes que tomaron el camino más de la defensa de la autonomía universitaria, etcétera. Yo creo que ese fue
uno de los ejes centrales de la discusión en los patios, digamos. Jorge y Max también, ustedes que están al otro lado, digamos, que no sé, cuando eran estudiantes, ¿por quién votaron? ¿Por los gremialistas, básicamente? Yo soy gremialista, ahora Max, ya no pertenezco al movimiento gremial de la Católica porque ¿o no en algún partido? No, yo no milito en ningún partido. Pero gremialista en ese momento cuando eras estudiante. ¿Y tú, Jorge? Yo los primeros años nunca fui gremialista, pero votaba 1A, que es la lista del movimiento gremial, y después participé de la fundación de otro movimiento que se llama Solidaridad, el 2010. Entonces, por eso te digo que... Fue candidato. Y fui candidato a la FEUC el 2010. Entonces, conozco a los muchachos de Crecer y tengo sentimientos encontrados porque me caen muy bien. Porque, aparte, eran de las carreras... la mayoría eran de historia, de ciencias sociales. Tú estabas como desplazado ahí porque ahí siempre perdía el gremialismo. Entonces, yo me acuerdo que ellos construían sus pajaritos, porque ellos tienen un logo de los pajaritos. Ese es como su chapa, digamos, su logo de marketing, digamos, y lo hacían a mano. Y yo le contaba la anécdota a la Bea de que el año 2010 yo agarraba para el chiste a un amigo de Crecer y le decía, oye, pero ustedes no llegaron candidato a presidente de la FEUC y llegaron puros territoriales. Entonces él me decía, no, lo que pasa es que nosotros trabajamos en un plazo de 5 años. Ahí está. Oye, pasaron 5 años y ganaron, ¿no? La federación. El presidente. No, que es que impactante lo que tú dices, la forma de trabajo que tiene otras lógicas y que está muy fuera de lo que conocemos hoy día como nueva mayoría y alianza, ya como para mirar eso, de cómo se trabaja desde otro No, mira, y aquí el análisis más interesante es que ya está súper comprobado en la política nacional que lo que pasa en la política universitaria de algún modo se proyecta por una cuestión de configuración de élites, y al final esto es... Las élites de la política universitaria, después hay un traslape hacia las élites de la política nacional. Ya pasó en los 60 con la toma de la Católica, el MAPU, el mismo gremialismo, después la fecha adquiere mucho un rol súper relevante en la política nacional. No existía, hoy día no tendríamos a Gabriel Boric, a Giorgio Jackson, a la Camila sin el 2011, no tendríamos a Boric sin la toma de derecho el 2009, a propósito del libro de Jocelyn Hall, que lo estoy leyendo y quizás después si tenemos un rato podremos comentarlo, que es muy interesante. Entonces, yo creo que esto es evidente. Es evidente que esto va a tener alguna proyección. Yo creo que a diferencia de los otros triunfos de la izquierda en la FEUC, que fueron más bien como errores estadísticos, uno le podría decir, que no tuvieron una proyección. Yo creo que este triunfo de Crecer se escribe sobre la base de un trazo sobre el cual ya hay una narrativa. Es decir, o sea, ellos ya no están solos, hay algo detrás. Les quería preguntar eso, la reflexión. Qué bueno que pongas el contexto de quiénes son Crecer para entender más, pero quería agregar más cosas. ¿Cómo lo miran ustedes respecto a lo que piensan los alumnos de la Universidad Católica? ¿Hay un giro ahí? ¿O porque hoy día se buscan otras respuestas que no se ven básicamente en los movimientos más tradicionales que ha tenido la Católica? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué les pareció? Como esta pelea interna a nivel de estudiantes, que es interesante, una de las universidades de élite efectivamente en Chile, de las más grandes, que tiene importancia, todo lo que ustedes quieran, pero que se trasladó a una serie de adultos políticos que estaban pendientes de lo que pasaba y de manera bien feroz a través de las redes sociales, lo leí yo por lo menos. Bueno, es que uno también se transforma. Como exalumno, uno siempre sigue con cierta atención y pasión los devenires de las elecciones de la FEUC. Uno siempre ha sido como costumbre, por lo menos los gremialistas nos juntamos a ver los resultados y es como una tradición. Respecto de la configuración que se genera con esto, yo creo que el hecho de que la federación más importante del país, que tiene más porcentaje de participación estudiantil, hayan presentado 2 listas que son muy contrarias al gobierno, desde ópticas radicalmente distintas, por cierto, configura, yo creo, un escenario bastante preocupante para el gobierno de cara al proyecto de gratuidad universitaria, que yo creo que se va a tener que empezar a discutir en un proyecto en serio, porque discutirlo en una glosa del presupuesto es inconstitucional. Entonces yo creo que se configura un escenario y, como bien decía Jorge, la UNE muestra un poderío importante en las otras federaciones de estudiantes del país. Y el gremialismo planteaba una visión distinta desde la Universidad Católica. Entonces ahora la fuerza de la FEUC más la FED más otras federaciones puede configurar un escenario bastante favorable a las políticas del gobierno, y también al recientemente presentado proyecto sobre nueva educación pública, del cual ojalá tengamos un espacio después para reflexionar, que yo soy muy crítico a la luz del análisis que he hecho. No, solo para complementar lo de Max sobre, claro, uno se transforma en un nostálgico de la política universitaria. Aparte, la política universitaria en la Católica es muy profesional. Es tremendamente profesional. Tú no me vas a creer, pero hay encuestas
que hacen los mismos estudiantes, han armado una encuesta. Hay una radio que transmite toda la noche los resultados, y tú te cuelgas a la radio, y ayer me acosté a las 2 de la mañana escuchando los resultados de la radio con un grupo de WhatsApp y te comparten. Déjeme contar la anécdota. Yo conocí la tendencia mirando un Twitter de Jorge Ramírez, eso de las 11:30, 11, que empezó, no puedo creer lo que pasa en la UC. Yo dije, está ganando crecer. Una buena noticia debe ser, ¿no? Bueno, pero y pasando al segundo punto, no deja de ser interesante, por un lado, el declive del NOW, que es el movimiento de Giorgio Jackson, y yo creo que eso se vincula con el cuestionamiento generalizado y que también se agudiza más aún en el mundo universitario a la política. Yo creo que los estudiantes de la Católica vieron de que, en el fondo, Giorgio, el líder estudiantil, se transformó en el diputado y por lo tanto devino en un político más, y de algún modo se contaminó con las lógicas de todo este parlamento cuestionado. Pero ¿tú crees que realmente esa es una lectura? O sea, yo creo porque que lo que uno ve de Giorgio Jackson... No es el pajarito de papel. Claro, ya no. Que él era NOW igual, no fue crecer. Nunca fue crecer. Pero es que tampoco se puede ver en términos de militancia dura, las bases del estudiante de crecer, estoy hablando de los estudiantes de sociología, de filosofía, fue muy duro. Fue muy crítico de ese cambio, de después ver cómo... Casi la encorta se vende al sistema. Claro. Pero también esos estudiantes eran críticos al NOW. O sea, los estudiantes de la Católica más de izquierda pero siempre votaron por el NOW en segunda vuelta. En segunda vuelta, porque entre los gremialistas y el NOW... No sé, por un lado... amputación y muerte... Claro, con amputación. Estamos con Mauricio Daza, que se acaba de integrar al panel. Quiero aclarar una cosa: la Federación de la Católica no es la más importante de Chile. Sin duda, la que es la más importante de Chile es la FECH. Solo dejar en claro. Yo lo dije en términos de participación. Acá se dijo. En términos de participación estudiantil, la Universidad Católica tiene mayor participación de estudiantes. ¿En términos de porcentuales o de números totales? Porcentuales. Y ambas. Habrá que revisarlo. Pero insisto, no sé, hay una historia. 15.000 votos. Los pesos de las federaciones van más allá del número de personas que votan, ¿no? Hay una historia de por medio. Pero desde la Universidad Católica nació el MAPU, el gremialismo, el movimiento estudiantil del 2011. Está bien, pero cualquier persona, para efectos de hoy día del movimiento estudiantil, obviamente la fecha es digamos, un elemento relevante, pero digamos que son las dos importantes, pero decir que una es más importante que la otra, bueno. No, en fin, solo aclarar aquello. Yo le puse un apellido, yo le dije en términos de participación estudiantil. Yo pensé que aquí tenían las sensibilidades porque ustedes son de la Católica, sí, y acá está. También. Yo soy de la Chile. Claro. Entonces, nosotros con el Pancho somos diversos. Exactamente. Son todas las demás unidas son más importantes que estas dos, obviamente. De hecho, la Católica tiene más quórum para poder elegir federación que la Universidad de Chile, 50%, la Chile tiene 40%, y el tribunal calificador del TRICEL declaró ilegal las últimas elecciones de la fecha justamente por no haber logrado el quórum del 40%. Entonces, en esos términos yo me refería a que la Católica tenía mayor importancia de participación estudiantil. Se hace una relación, lo hacía Jorge recién, entre esta vinculación que hay entre la configuración de élites en la política universitaria y posteriormente lo que va a ocurrir a nivel nacional. Sin embargo, da la sensación, yo lo recibí con buenos ojos, porque hay un cambio que no sé ubicar en el tiempo. No sé cuándo empezó a pasar esto, donde la desvinculación respecto de las militancias y los partidos tradicionales, partidos inscritos, ni siquiera va a decir partidos tradicionales, no existe prácticamente. Claro, es muy marginal. Uno podría decir crecer es igual a... Es como representa el mundo de la izquierda extraparlamentaria en su momento. Yo me atrevería a decir que... ¿Podría decir nueva mayoría? No, en ningún caso. En ningún caso. ¿Crecer, dices tú? Sí, no, pero respecto a la pregunta de Álvaro... Uno lo asocia más con el NOW. Yo creo que respecto a la pregunta de Álvaro, lo que es claro que ese fenómeno empezó a partir cuando cayó la K3 en desgracia en la Universidad Católica. ¿Mediados de los 90? No, principios del año de los 2000. 2003 más o menos, ahí la K3 devino en una caída bien importante, que era la representante de la concertación formalmente, o casi formalmente, muy vinculado a la concertación, y una vez que cayó la K3, surgió la opción independiente, que se reivindicaba, como bien dice, autónoma de cualquier partido político. Cristóbal Belolio. Esta cuestión es circulación de élite, sí. Y el gremialismo, que siempre ha reivindicado la autonomía de los cuerpos intermedios, o sea, su separación total de los partidos políticos. Y el NOW, cuando surge, y mucha gente de la concertación se subió al carro de la victoria, los mismos integrantes del NOW decían, no se metan acá, esta no es victoria suya. Es que para quien se dedica a la política, debiera haber una lectura en serio
de estos fenómenos, dado el vínculo que existe efectivamente. Entonces, claro, tú podías esperar a los movimientos estudiantiles, el del 2006, el Pingüino, podías esperar el del 2011, efectivamente, pero si esto está ocurriendo desde comienzos del 2000, yo diría, ¿sabéis qué? Ya hacia fines de los 90, la participación estudiantil en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, o sea, después del plebiscito, donde el vínculo era, o sea, eran espejos. Era la lista del no, ponte tú, el 88. Esa era la lista universitaria. Y era en esa época concertación de partidos por la democracia, etcétera, etcétera. A eso hay que ponerle ojo, porque evidentemente si tiene que ver con la configuración de élite, ¿cómo no estáis mirando para allá? ¿O estáis esperando que salgan a la calle? Absolutamente. ¿Sabes qué, Álvaro? Da la impresión de que, por un lado, los políticos como se enteran por el diario de lo que está pasando. Perdón, y además estamos discutiendo ley de partidos políticos recién ahora, el 2015, nueva ley de partidos políticos, que tiene que ver con... No, y lo más impresionante, y te lo digo yo porque me tocó participar de los dos mundos, en el 2010 y ahora un poco más en la política formal. Los temas que se discutían el 2010 son en la Católica, son los que hoy día se están discutiendo. Entonces, por eso yo hablaba que sorprende el nivel de profesionalismo de la política universitaria. De verdad se forman cuadros potentes, hay involucrados académicos, ONG, hay auténticas estructuras de soporte de poder detrás de estos movimientos. Y el poco profesionalismo de la política formal, como lo han denominado, porque eso es lo que hay que estar mirando, digamos, no solamente la fecha, hay que entender... todas las federaciones, antes era más fácil. Aparte, la política universitaria conserva eso como de la nostalgia del debate, por ejemplo. Sí. En la Católica es muy emblemático el debate en el campus San Joaquín, que es una aula magna tremenda, y a ti te tiran a hablar, a convencer a tus amigos. Tú tienes que hacer patio, que se llama, que es ir al patio y hablar uno a uno con los compañeros para tratar de convencerlos. Entonces... esa dimensión como más romántica de la política, que después se pierde completamente o digamos parcialmente. Grito de papel. Claro. Y lo otro interesante de la Universidad Católica es que tiene elecciones competitivas y con movimientos que tienen visiones de sociedad y de personas y de Estado muy diversas. Y eso hace muy entretenidas las elecciones de la Universidad Católica, a diferencia de lo que pasa en otras federaciones donde son peleas entre distintos grupos de izquierda y la participación estudiantil es más bien baja. Lo de la Católica es relevante por eso. Claro. Sigues en Combinación Clave. Estábamos hablando recién y está haciendo la interpretación, aprovechando que Jorge Ramírez, Max Travesta, además son muchachos muy jóvenes saliendo de la universidad. ¿Hace cuánto tiempo, Jorge? Salí hace 4 años. Hace 4 años. Max. Es el 2009. Ya. Nosotros salimos un poquito antes. Yo no me acuerdo, fue hace tanto tiempo. Un poquito antes nomás. 8 años. No, y yo vuelvo ahora. Ah, sí, claro. Sí, no, yo todavía no salgo. Vuelve a la fecha. ¿Fuiste candidato también o no? Sí, 2 veces. Ah, sí. ¿Y qué, candidato a? ¿No presidente? ¿O sí? 2 veces. ¿Centro Alumno de Derecho? Centro Alumno de Derecho. Fui dirigente del Centro Alumno de Derecho, secretaría general en la época en que se cerraban las listas. Entonces cerraba con así era la cosa en esa época. ¿Como lista integrada? ¿Estamos hablando qué época? No, que lista integrada. A lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero en esa época no se hablaba de lista integrada, era lista cerrada. Entonces era una lista, el primero lo tenía que encabezar sí o sí un demócrata cristiano. Estamos hablando entre el año 84, cuando se recupera la FECH, Jerko Liubetis, Gonzalo Rovira, habrá sido el 83, 84. Okay. Bueno, hasta el año 90 se daba por hecho que el que tenía que encabezar la lista era un demócrata cristiano. El segundo debía ser PS y el tercero tenía que ser alguien así como los papelitos de... el pajarito de papel y la cosa, y ese era yo. Y ese era yo. No, pues esa lista cerrada. De la fecha, claro, por supuesto. Y después fui precandidato en las primeras primarias que se hicieron. Ojo, ahí sí, ahí hay que decir algo importante. En el año 89, la idea de primarias en la universidad, pues para elegir los candidatos, pues la idea de la lista cerrada, no, espérate un poco. Y en la lista ahí fuimos con Arturo Barrios, deben conocer a Arturo Barrios. Sí, Arturo Barrios, socialista. Claro, y me ganó en la interna. Un momento dirigente. Algo más que nos une con Enrique. ¿Qué será de Arturo Barrios? No sé. La verdad es que no. Buena pregunta. Él era como panelista típico del termómetro. El termómetro, exactamente. Y además que él fue dirigente del Partido Socialista, fue secretario general o tuvo un cargo importante en el... ¿Y tú, Mauricio, participaste del centro de alumnos? No, la verdad es que nunca he participado formalmente en actividades políticas. Ahora lo respeto y lo incentivo, obviamente. ¿Pero te gusta? No. ¿Te dedicabas al lobby?
Carlos, no, ni siquiera. Ya tramitaba causa. Me dedicaba al estudio, no, sí. Siempre tuve como otro perfil. Mauricio? Sí, procuré bastante. De hecho, desde que estaba en eso explica que no te metieras cuarto en política año. universitaria. No, Consume estuve más bastante bien. tiempo. Ahora, tengo un interés, obviamente, como muchas de las personas que nos escuchan, en los temas ciudadanos, ¿no? Y de ahí trato de derivar mi trabajo de alguna forma por ese lado. Pero la verdad es que la política formal no me interesa, no me interesa mayormente. Y además, pero, a ver, ¿te interesa? No te interesa participar. O sea, no. Te interesa, pero tienes un juicio Exacto. crítico. Tienes un juicio crítico. O sea, me interesa la cuestión pública, obviamente, ¿no? Pero hay distintas formas en que uno puede participar en ese debate, ¿no? E incidir de alguna forma en el mismo. Entonces, yo lo hago a partir de, digamos, mi trabajo y mi profesión, que además me encanta, digamos. Y no la voy a abandonar por un sucio cupo parlamentario. He visto. Ahora estamos hablando de épocas distintas, pero no sé cómo habrá variado, pero... Sí, yo creo que Pero ha variado. yo estuve en la universidad los últimos 5 años de la dictadura. O sea, matemático, entre el 86 y el 90. Claro, es que ahí, digamos, había... no vincularse Claro, no. Era sumar... Claro, lo mío, yo empecé en la universidad después de que se recuperó, entre comillas, la democracia, si esto se le puede denominar como tal. Con la transición. Claro, pero claro, ahí, digamos, el tono era distinto. Pero obviamente en los años 80 ahí había una politización que tenía un sentido, ¿no? O sea, había muchos temas en discusión y uno tenía que participar, ¿no? Yo creo que lo que pasó en la Católica es que, por lo menos cuando yo recién entré a la universidad, las dinámicas de las elecciones universitarias eran muy distintas, eran más bien no tan politizadas. Pero con el surgimiento de la nueva acción universitaria y de solidaridad del movimiento que formó Jorge Ramírez y otras personas más, empezó una creciente politización de la universidad y empezarse a involucrarse en temas nuevos. También aumentó fuertemente la participación estudiantil. Cuando yo recién entré a la universidad, siempre la pregunta era, oye, ¿vamos a lograr el 50% del quórum? Era una pregunta relevante, en cambio ahora no, estamos superando el 60%, incluso llegando al 70% de participación estudiantil en las últimas elecciones. De hecho, veía los votos que obtuvo la lista del movimiento gremial, con 6.800 votos, que antes se sacaban FEUC por 4.500 votos. Bueno, hay algún cierto aumento del número de estudiantes, pero claramente hay un aumento del porcentaje de participación muy relevante, y eso denota que estamos en una época de que los estudiantes están altamente preocupados de lo que sucede en su universidad y en su entorno. Una composición socioeconómica también más diversa de la Católica. Hoy. Sí, hoy. Sí, eso también es relevante. A mí me parece súper interesante los movimientos más pequeños que surgen. Por ejemplo, los movimientos feministas fuertes me parecen que tienen ahí algo interesante, los movimientos libertarios, y a mí me parece que todo eso es... Volver a los 17. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si uno no es idealista y crea esos movimientos cuando está en la universidad, entonces ¿cuándo? ¿No? Claro. Pero me parece notable, no, pero de verdad, o sea, sí, es el momento para hablar de lo que uno quiere del mundo. Ojalá uno no perdiera esa intención en la vida. Pero después, claro, tú entras a una vorágine un poco distinta que tiene que ver con tu propio sustento, con la familia y para armar tu profesión. Entonces uno va dándole tiempo a todo. En la universidad es un momento en que yo estudié una carrera como periodismo, que es una carrera donde no se estudia tanto y se conversa mucho. Entonces, es más bien un oficio para mí el periodista. Se hace harto patio. Y había harta intención, era todo el día hablar de lo que uno piensa del país. Entonces, es muy interesante. Es que la universidad es una experiencia que es compleja e integral. O sea, yo siempre criticaba en la universidad a los alumnos, y que se da mucho, sobre todo en la Católica, de los alumnos que agarran el auto, llegan al estacionamiento, entran a la clase, agarran el auto y se van a la casa. Fotocopia. Claro, o lo mismo con la biblioteca. Y yo me lo recuerdo, obviamente uno valora las clases, yo era Mateo, ratón de biblioteca y ayudante y todas esas cuestiones, pero yo los mejores recuerdos que tengo de la universidad son de las conversaciones en la cafetería de humanidades, que muchas veces conversé también con Max, entonces, y después uno se lo encuentra más viejo, y ahí surgen las cuestiones más ricas, porque uno comparte visiones de mundo, uno conoce gente de distintas partes, sale de ese mundo súper estructurado que es el colegio. Y yo coincido con Coque, porque además particularmente la Universidad Católica tiene muchísimas iniciativas que uno puede hacer. Uno puede formar un grupo para hacer trabajo, puede participar de la pastoral si tiene inclinaciones más religiosas, puedes participar en distintos movimientos políticos universitarios que tienen el alto espectro de pensamiento que tú puedas imaginar, puedes también optar por
por la vida académica, o sea, hacer ayudantía, o sea, hay muchas cosas. Yo preferí más bien lo último y algo participé en política universitaria, pero fue una muy buena experiencia la universidad y yo soy un eterno nostálgico, la verdad, de esos años. Pero a lo que yo me refería más como destacándolo es que hoy día, y a mí me tocó toda la época de reportear, digamos, de dos bloques básicamente. Tú reporteabas Concertación y Derecha o Alianza y así, y según los nombres que vayan teniendo, pero entonces me parece que es súper, que revitaliza tanto el que haya movimientos fuera de las alianzas clásicas, de las agrupaciones clásicas. Me parece que es interesante eso, me gusta que surjan movimientos que sean mucho más arrojados, o sea, me parece que hay algo ahí que bien interesante. A eso me refería yo, que tenga, y además pueden tener estos nombres más alegóricos y todo, pero me parece bien que se dediquen, que salgan, que se puedan sustraer de lo que pasa en la realidad y hacer cosas distintas. Me parece que hay algo interesante ahí. Sí, no sé si alguien en la universidad, por ejemplo, le dijo a estos grupos más chicos, estos grupos nuevos, no sé, grupos nuevos que tenían otra mirada, si les dijeron díscolo. No, se le acusaba mucho de tener vocación de minoría. De tener vocación de minoría. Siempre, digamos, de claro. ser fuerza marginal y tener vocación de minoría. Pero en el fondo, La noción de díscolo más bien se da en el ámbito parlamentario y generalmente, y esto también tiene que ver con algo que se está discutiendo en una iniciativa que creo que es impresentable, que es reponer las órdenes de partido en el contexto de la discusión de la ley de partidos políticos. La verdad que es impresentable, pero dicho eso, claro, todavía no se ha aprobado la obligación que tienen los candidatos a cargos de elección popular de poner en su propaganda electoral a qué partido pertenecen. Porque por último podría haber una coherencia. Si es que efectivamente va a haber una orden de partido, si se va a eliminar la objeción de conciencia, bueno, con mayor razón, dígame por qué candidato a qué partido pertenece, porque voy a votar por una línea de partido. Yo tengo, por lo tanto, el derecho fundamental esencial es la objeción de conciencia, no se puede eliminar. El tema de las órdenes de partido, claro, efectivamente nuestra ley actualmente dice que no se pueden impartir órdenes de partido. No, pero me refiero a una cuestión de orden práctico. Yo ahí tengo un matiz. Si se van a respetar, o sea, la idea es fortalecer la línea de los partidos al interior de un parlamento, que los candidatos al parlamento en su propaganda electoral, cosa que uno echa de menos hace bastantes años, pongan a qué partido pertenecen, porque uno va a entender como elector que está votando por una persona que va a tener que seguir una línea de partido X. Yo conozco varios casos de candidatos que exprofeso lo eliminan, lo omiten. Claro, lo omiten, digamos, porque consideran que es un elemento que me parece que está la propuesta de la Comisión Engel que se obliga, efectivamente, que es una obligación en campaña poner el logo, justamente. Creo que fue una... Claro. Bueno, pero hay un momento en que nadie se puede escapar, que en el mismo voto aparecen todos los logos y la identificación de los partidos. Pero yo creo que el debate es interesante de lo que planteas tú, o sea, efectivamente, y hay una reflexión que hizo Luigi Ferrajoli, que es bien crítico de los procesos democráticos, y decía justamente de que cuando se empieza a hacer este tipo de normativas, así como órdenes de partido, al final se transmite el poder desde el representante tuyo, que tú lo elegiste, a los jefes de bancada. Entonces al final no legisla los 120 diputados o los 38 senadores, sino que legislan los jefes de partido y se ponen de acuerdo, porque como las órdenes de partido son vinculantes, entonces al final reducimos la participación de quienes deciden a menos personas, y eso Luigi Ferrajoli, y yo coincido con él, es nocivo. Yo tiendo a coincidir con Mauricio, que en contra de las órdenes de partido, sin perjuicio de que la ciudadanía pueda explicar y exigir a sus representantes cierta coherencia en los términos de que si uno vota por un partido determinado que tiene una visión del hombre, de la sociedad y del Estado determinada, uno espera que esa persona vote en consecuencia. Son las 10 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando, lo escuchaban recién Max Ravest, que es de la Fundación Jaime Guzmán. Estamos con Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo, con el abogado Mauricio Daza en el estudio. Hacemos una pausa ahora, vamos a estar comentando... Y claro, esto es parte del proceso, pero llama la atención el tipo de frase, lo que se destacaba en negritas, la forma, porque la Tercera Hoy Día revela algunos de los correos de la colusión, cómo se llama la atención entre un ejecutivo y otro, diciéndole, oye, este fin de semana mira lo que pasó, te desposesionaste, en negritas, y entonces uno le puede dar tonos incluso a estos correos electrónicos, son parte de las pruebas en todo caso. Vamos a estar comentando de eso, y a la vuelta vamos a estar hablando también con el alcalde de Tocopilla. Estaba indignado con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, porque en una nota que apareció en La Segunda, son declaraciones de Alewi, puso en cuestión la gravedad del aluvión que sufrió Tocopilla.
Y ahí en Tocopilla quedaron indignados. Vamos a hablar con el alcalde en un ratito En la más. casa del subsecretario no pasó nada, así Sí, que finalmente no es tan alcanzó ni a inundarse, a importante, lo ¿no? mejor. Obviamente. Hacemos una pausa y volvemos a Combinación Clave.